Bienvenidos a IFO Podcast, un espacio para el diálogo desde un enfoque científico sobre noticias actuales de impacto social. El día de hoy hablaremos sobre los transgénicos. La noticia que nos llevó a decidir hablar sobre este tema es el decreto que hace una semana se publicó el Gobierno de México en relación al maíz transgénico. ¿Qué pueden decir del decreto? Bueno, sí, Arge, como tú bien dices, el 13 de febrero se publicó en el Diario Oficial el decreto y en general consiste en la prohibición del uso e importación de glifosato, así como el maíz transgénico, principalmente el destinado al consumo humano, pero contempla el paulatino desuso de maíz transgénico para fines de alimento animal y uso industrial. Es decir, en general, quiere terminar con la importación de maíz transgénico y la razón por la que lo hace es para salvaguardar la salud, un ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Eso pues tuvo ciertas consecuencias a nivel internacional porque pues México participa en el TEMEC y en ese TEMEC no está permitido o más bien contempla que los países no pueden establecer prohibiciones para ciertos productos, entre ellos pues maíz transgénico, principalmente porque Estados Unidos es un gran exportador de maíz. Sin embargo, tampoco es el fin del mundo. O sea, en el TEMEC contempla que uno puede establecer ciertas prohibiciones temporales y en este caso el afectado, Estados Unidos, pues lo que va a hacer es reclamar y se va a abrir ahora sí un panel de negociaciones donde estrictamente se tiene que hacer desde el punto de vista científico. Entonces, México va a tener que aportar evidencia a favor de lo que él dice sobre si los transgénicos son un problema, ya sea medioambiental o ya sea para la salud. Y Estados Unidos va a aportar evidencia que se opone a ello, es decir, va a decir, no, ¿sabes qué? Los transgénicos sí son buenos por esto y esto y esto. Y entonces se va a establecer ya la negociación para decidir si procede ahora sí la prohibición, que no es ahorita inmediatamente, se prevé que se haga hasta el 31 de marzo del siguiente año, 2024. Y pues por lo pronto yo creo que por eso lo hizo tan antes, un año antes, para establecer todas las negociaciones y ver si efectivamente es peligroso o no, si hay un efecto a la salud o no. Entonces, en resumen, este decreto habla del intercambio comercial del maíz transgénico entre Estados Unidos y México. Ok, bueno, pues entonces a lo mejor sería bueno que pues todos nos quedara claro qué es un transgénico. Bueno, lo que yo pienso es que un transgénico es cualquier organismo genéticamente modificado, pero que la modificación no ocurre de manera natural, sino que ocurre en un laboratorio. Y hasta donde entiendo, pues eso es lo que ha hecho países como Estados Unidos, precisamente con la intención de mejorar, en particular, por ejemplo, el maíz, ¿no? Mete genes de manera que el maíz se vuelva resistente a ciertas plagas y entonces la producción del país en maíz pues mejora. Sin embargo, pues creo que también es fácil adivinar que esto ocurre de manera natural, ¿no? O sea, los organismos se enfrentan a diversas situaciones, a su ecosistema, y pueden decidir expresar o modificar ciertos genes para volverse más, para vivir mejor. Entonces, ¿un transgénico se podría crear de manera natural, Lau? Sí, los transgénicos se pueden generar de manera natural y lo hemos visto en, por ejemplo, podríamos hablar del mango ataulfo, ¿no? Que fue un transgénico que fue creado por un agricultor mexicano de Chiapas y haciendo combinaciones entre las diferentes variedades de mango, ¿no? Y
Pero bueno, complementando lo que dice Jorge, esta cuestión de los transgénicos, también se pueden emplear para mejorar la productividad, elevar la calidad y resistencia a las plagas y enfermedades, en este caso de las plantas, ¿no? Que estamos hablando del maíz. Pero bueno, también podemos hablar de transgénicos en animalitos y donde se utilizan genes, podríamos utilizar genes de bacterias o genes de otras plantas. A mí no me quedó claro, ¿el decreto dice que ningún tipo de transgénico o en particular el maíz? El maíz, solamente el maíz. O sea, todos los demás transgénicos no habla de ellos el decreto, se centra únicamente en el maíz, con tal vez la idea de que en México existen muchas variedades nativas del maíz y hay que protegerlas. No sé si eso lo dice el decreto o es algo que de alguna manera es común que se diga. Sí, el decreto se va tras el maíz. No habla de otras especies, ni otras variedades, ni nada. Es exclusivamente hacia el maíz y hacia el glifosato. Son las dos cosas que toca. Y en general, no, pues nada más. O sea, solamente glifosato y maíz transgénico. Al principio, de hecho, antes se había publicado una donde prohibía todo. O sea, todo. Nada de maíz transgénico a México. Pero después matizaron haciendo una corrección donde sí iban a permitir el paso de maíz transgénico para alimento animal y para uso industrial. Entonces ahí se matizó un poco. Pero sí, es únicamente hacia el maíz. Entonces, la controversia que hay en relación a este decreto está en función de preservar las variedades nativas en México o está en función de asegurar pues que no hay un riesgo si las personas consumen directamente el maíz en cualquier forma de alimento. Yo creo que va hacia la biodiversidad y está tomando de herramienta y de argumentación que puede generar algún problema a la salud. Pero el decreto en sí mismo no es claro. O sea, solamente dice para salvaguardar la salud y la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Ahora, en ese término seguridad alimentaria, no sé si se refiere, por ejemplo, a las patentes, que México pierda derecho de alguna forma de poder generar su propio alimento o algo así, pero no es claro, o sea, no es concreto. Simplemente dice para salvaguardar salud, biodiversidad y seguridad alimentaria. Ahora, lo que yo entiendo entonces es que hasta el momento los transgénicos sí se importan, dado que no había habido la idea de esta prohibición, hasta la fecha los transgénicos para uso del hombre o de los animales, el maíz transgénico pues que produce Estados Unidos, sí se importa a México. Sí, sí se importan. Sí, de hecho, Estados Unidos es creo que de los principales productores de maíz. Y precisamente es porque usa transgénicos. A partir, creo que de los 80 es cuando empieza a usar transgénicos y su producción se eleva. Y entonces todos los transgénicos, bueno, todas las variedades de maíz transgénico que tenemos en México, todas son importadas, no hay ninguna semilla que se haya modificado aquí en México y que aquí se pueda producir. Porque finalmente se está modificando la semilla y si gran parte de este decreto va en función de proteger la biodiversidad, pues sería una contradicción, ¿no? Generada aquí mismo en México, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Eh, Creo que es muy claro que se importa maíz porque la producción de maíz de México no alcanza para consumo humano. Entonces, pues eso es algo que va a seguir ocurriendo. Se va a seguir importando maíz. La única cuestión, pues es que el gobierno argumenta que no es benéfico, ¿no? Para salvaguardar la biodiversidad actual del maíz. Por ejemplo, en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, que cada año
pues sube a su sistema el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Ahí enlista todas las variedades que hay con su respectiva propiedad de obtención. Y ahí sí, o sea, más de la mitad de esas propiedades son de maíz. Ahora, si nos vamos un poquito a la historia, pues el campo en México, pues sí ha sido abandonado. Casi desde posterior a la Revolución y con todo el desarrollo, tanto en el periodo donde México está creciendo hacia adentro, es decir, con una gran industrialización, pues al promover esa industrialización desfavoreció el campo. Y ese campo se vio afectado hasta la época neoliberal, donde se afecta todavía más. Y entonces es natural, creo yo, que el campo no tenga la capacidad de producción comparada con países cuya industria agraria, que es muy fuerte y todavía apalancada en transgénicos, cuya producción y su capacidad de germinación y de crecimiento es muy superior. O sea, están estrictamente diseñados para eso. Entonces, pues es natural que se importen, porque hasta donde yo sé, el campo no, o sea, México no puede competir en maíz en cuanto a producción contra Estados Unidos. México tiene variedades más tradicionales, más características de consumo propio, pero a nivel de producción es Estados Unidos el que domina. Ahora, regresando al hecho de que siempre se ha importado maíz transgénico, entonces el maíz transgénico ya está mezclado de alguna manera, de manera natural con las variedades propias del maíz que tenemos aquí. O sea, las semillas de maíz transgénico ya se han plantado. Y entonces de manera natural, porque también existe la transferencia genética de manera natural en el maíz en particular, pues el maíz genético ya está mezclado pues con muchas de las variedades propias de México. Lo que yo no sé es si tenemos una idea de si todavía existen variedades propias de México o realmente es difícil argumentar que no haya todavía variedades en donde no ha llegado el maíz transgénico. Todavía hay variedades que, bueno, no sé si podamos decir puras, porque por tradición el campesino mexicano siempre ha intentado mezclar. Es decir, llevar semillas a otro, de hecho es parte de la tradición, llevar semillas a otro sitio e intercambiarlas, cultivar variedades juntas. O sea, promover la biodiversidad de forma tradicional es algo que siempre se ha hecho en México. También asociado a que a mayor diversidad, más probabilidad hay que mejore y que se compartan características pues favorables. Y en ese sentido, pues la entrada de maíz transgénico no es la excepción. Y entonces no sería raro que haya, pues ahora sí que variedades mestizas o híbridas entre un maíz transgénico y uno pues tradicional o natural. Yo creo que una de las preguntas que también nos debemos de hacer es, este maíz transgénico que viene de Estados Unidos, ¿cuáles han sido esas modificaciones? Por ejemplo, si este maíz se le han hecho modificaciones para que aumente su productividad o si ha habido modificaciones para que resista algún tipo de plaga. Entonces yo creo que es otra de las cosas que se deben de investigar, ¿no? Y por ejemplo, esas modificaciones que podrían incrementar la producción o que podrían hacerlo tolerante al ataque de alguna plaga, ¿cómo se hacen? O sea, ¿de dónde se obtienen esas otras características que quieren ponérsele a estos nuevos maíces, ¿no? Por ejemplo, se pueden obtener genes incluso hasta de bacterias, de hongos que puedan resistir. Por ejemplo, tenemos Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que produce algunas toxinas y entonces esto hace que alguna planta sea resistente a insectos, ¿no? Entonces es tomar un pedacito
del DNA de, por ejemplo, en este caso de la bacteria, y mediante alguna técnica en el laboratorio incorporar ese pedazo de ADN al ADN del maíz. Y que después ese maíz va a tener esas características que originalmente nada más las tenía esa bacteria. Así es, Arge, ¿sí? O sea, esta bacteria tiene ese gen que codifica para esa toxina y se le puede insertar al maíz o alguna planta para que sea resistente, ¿sí? Y se hacen por métodos genéticos, ya sea por una microinyección a la planta y se hace esta modificación, ¿no? Pero entonces, cuando importas un transgénico, tienes toda la información del transgénico. Entonces, digamos, si es un transgénico que tiene un gen específico que produce una toxina para atacar una plaga y la plaga a donde va no existe, entonces puedes saber que lo más probable es que no haya ningún efecto de tener el transgénico. Vamos, entiendo que la reglamentación debe pedir algún tipo de prueba. O sea, el gobierno o la ley comenta que el gobierno está obligado a revisar esa información para poder aceptar el transgénico y debe revisar que no haya ninguna modificación antes de usarlo. El asunto es que, pues eso, primero no siempre ocurre aunque se tenga la documentación, porque el transgénico llega como un saco de semillas y entonces el campesino lo tiene disponible y entonces empieza a utilizarlo, por lo que ya hemos comentado. Entonces, hay dos cuestiones, ¿no? Uno, en principio, se debe poder tener una buena estimación de cuál sería lo que el transgénico pudiese hacer si lo plantas aquí en México. Y dos, una vez que el transgénico ya está sembrado, pues tendrías que tener mecanismos para revisar que no esté causando ningún daño. Pero en ambos casos se puede hacer algo de acuerdo a la reglamentación. Sí, por ejemplo, en cuanto al TEMEC, el TEMEC establece una serie de condiciones por las cuales se tiene que hacer correctamente y manda a una prueba de inocuidad. En esa prueba de inocuidad lo que se hace es comparar la variedad nueva con una variedad tradicional que está ampliamente difundida y ampliamente conocida de forma, por lo menos de forma práctica. Es decir, se ha hecho durante siglos o se ha consumido durante siglos. Entonces, a partir de ahí se establece una diferencia donde la variedad va a compararse con un homólogo convencional, que es justamente esta variedad conocida, y se va a establecer una equivalencia sustancial. Esa equivalencia sustancial es qué tanto se parece, considerando obviamente que va a haber una distinción, ¿no? Sino para qué se hace. Y ahí se caracteriza todo. Y lo que sí es que, no, al menos yo no lo tengo muy claro, no sé qué tan pública es esa información. Ahora, lo que puede ocurrir son los efectos no intencionales, es decir, efectos que ni la empresa que fabricó o el sujeto que fabricó la variedad, ni el usuario la va a conocer. Se intentan buscar, pero existen efectos no intencionales que se buscan. Y ahora esa información, no sé si sea del todo público, pero por ejemplo, se va a tener que mostrar en las discusiones entre México y Estados Unidos, porque sí van a decir, a ver, ¿tienes dudas de este? Aquí está mi documentación, chécala. Obviamente yo supongo que va a haber cierto secreto de propiedad, secreto industrial tal vez, pero sí se va a mostrar. Y entonces, de estas variedades de maíz que son transgénicos, o sea, algunas de ellas todavía cuentan con patentes vigentes y es por eso que hay posiblemente cierta información que no puedan dar a conocer cuando el gobierno la pida. Bueno, en cuanto a organismos modificados, no se le llama propiamente de patente, sino título de obtentor. Y sí hay muchas vigentes. Por ejemplo, aquí estaba viendo el catálogo. Es un catálogo muy amplio. Y solo por mencionar algunas empresas que tienen por lo menos el trámite
o el título como tal de obtentor. Y está, por ejemplo, PHI México, Sociedad Anónima. Está DOW, AgroScience de México, Sociedad Anónima. Está Monsanto, por supuesto, con varias. Pero también hay unas que se ven bastante mexicanas, ¿no? Agrícola Nacional Sendero, por ejemplo. Semillas Rica, Sociedad Anónima. O sea, sí hay registros y propiedad de obtentor. O sea, sí existe. Eso también está pactado, propiamente anunciado en el TEMEC. Pero entonces a mí me surge una duda. ¿Qué pasa si un campesino, pues de alguna manera, supongo que por ayuda del gobierno, o decide comprar un maíz que tenga patente o título de obtentor, derecho de obtentor, y lo usa? ¿No puede llegar un día alguien de la empresa o del gobierno a decirle, es que tienes que pagar derechos de propiedad por estar usando el transgénico? Bueno, lo que se establece es que el que tiene el título de obtentor puede concesionar o puede otorgar el derecho de explotación. O sea, el que tiene el derecho de obtención o el obtentor, él puede decir lo que se hace y no se hace con su producto. Y entonces sí tiene que dar la autorización para que alguien haga uso comercial de su producto. Ahora, si el campesino lo compra, al comprarlo se entiende que lo va a explotar. Entonces es como una licencia de software, vamos a poner el ejemplo. O sea, se sobreentiende que lo voy a usar, ¿no? Entonces, cuando compran maíz, bueno, granos de maíz para cultivar, pues se sobreentiende que va a haber una explotación de ese maíz para la venta. Pero es que a veces es maíz que compran o que reciben porque se lo van a dar a los animales. Y en vez de dárselo a los animales como alimento, pues lo siembran. O el maíz que llega, por ejemplo, para hacer tortillas. O sea, no se pretende que sea maíz para sembrar, pero eventualmente puede ocurrir que alguien agarre un puño y lo vaya y lo siembre. Entonces, en ese caso, como agricultor, uno tendría que revisar antes de sembrar que el maíz que siembra no tiene una patente. Sí, o sea, ese es un excelente punto, ¿no? Porque aparte creo que el maíz que justamente va destinado a consumo de animales es más económico, ¿no? Y si estamos hablando, pues de generar ganancias en los otros ámbitos, también de la cuestión alimentaria, pues sí, eso puede ocurrir muy frecuentemente, ¿no? Bueno, pero puede ocurrir que, como dice Jorge, este maíz que va a ser empleado para alimento de ganado se ha sembrado y puede ocurrir que por alguna razón genere su otra variedad, ¿no? El mismo agricultor puede generar otra variedad, pero ya no necesariamente tiene que cumplir o depender de la empresa que generó este transgénico. Ya no está protegido por un derecho de obtentor, porque ya es una nueva variedad, a menos de que dependa de este maíz para poder seguir obteniendo esa nueva variedad. Pero si ya se obtiene esa nueva variedad, ya no tiene que estar protegido por el derecho de obtentor. Y entonces, en este caso, ya que se mezcló un maíz transgénico que se utilizó por el propósito que se sembró, y ya se hizo una nueva combinación, entonces ahora ese sería, o sea, también se considera un nuevo producto transgénico diferente al que era originariamente de que originalmente la semilla modificada. Y es una nueva variedad, pero ya eso es una nueva variedad
que ahora el agricultor generó. ¿Y eso también estaría regulado por el TEMEC? Sí, es que el TEMEC te manda justamente al sitio que regula, bueno, es la asociación que regula eso, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, y es justamente el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Y ahí lo que te dice es, si tú tienes una variedad A y que está protegida, y tienes una variedad B que también está protegida, tú puedes, sin permiso de los obtentores, tomarlas y generar tu propia variedad. Y esa tú la puedes registrar y ser obtentor de esa. Lo que sí es que esa tiene que ser independiente de las otras dos, es decir, no necesaria para su reproducción. No puedes, por ejemplo, decir, bueno, yo para mi variedad necesito cultivarla junto con tal variedad que la compro aquí y obtengo la mía. Eso no se puede. Pero si la puedes mantener independiente y bajo los criterios que ellos tienen, que es de distinción, homogeneidad y estabilidad, si cumple esos criterios, se puede registrar. Ahora bien, el obtentor tiene que garantizar que es estable. Entonces, si hay, por ejemplo, una transmisión de genes de forma horizontal, es decir, que ahora sí brinquen de la protegida a una silvestre o que no está protegida, no tendría, hasta donde yo pude leer, no tendría protección, porque no sería, por ejemplo, homogénea. Y si tiene, por ejemplo, similitudes con otra, pues ya no habría una distinción clara. Entonces, si no hay distinción clara y no hay homogeneidad y no hay estabilidad, no hay protección. Entonces, yo creo que hasta cierto punto es un mito eso de que si cierto vecino agricultor pone transgénicos y el viento lleva ahí alguno polen o lo que sea, ¿no? Y llega a mi campo de cultivo y se llega bueno, las abejitas van, fertilizan y llegan a mi campo y después hay mezcla y llega Monsanto y me demanda, eso no puede pasar. Por lo menos está contemplado en el convenio internacional que eso no. Lo que sí dice el convenio internacional es que sí va a hacer todo lo posible por defender al obtentor. Y es parte de las obligaciones del Estado, de los Estados miembros de la Unión, defender al obtentor sobre cualquier otra cosa. Salvo, bueno, dice ahí un punto, salvo el interés público, que es algo muy relativo, pero dice que lo único que se antepone a eso es el interés público. Yo me imagino una hambruna horrible y dicen, no, pues ¿saben qué? Aquí no hay propiedad ya. Sin embargo, lo que por lo menos la organización dice es que entre más protegen, más variedades hay y la producción aumenta. O sea, ellos argumentan eso, que ellos han notado que justamente esa regulación ha propiciado una mayor variedad de variedades. Por ejemplo, aquí vemos la de maíz y hay muchísimas, muchísimas. Y por ejemplo, hay unas que son de dominio público. Me imagino un poco que pasa como en muchos ámbitos de la ciencia en México con respecto al mundo. Pues hay poco dinero para hacer ciencia en México. Entonces, mientras, como tú mencionaste hace un rato, países como Estados Unidos, pues sí invierten en cómo mejorar las variedades de maíz para tener una mayor producción. Bueno, pues en contraste con países como esos, México realmente pues no se compara con respecto a estos países en cuanto a generación de nuevos conocimientos y posibilidades en el campo en particular, ¿no? Entonces, al final, lo que pasa, pues es que lo que estamos viviendo en México es la consecuencia de desarrollos científicos que ocurrieron en otros países y que no nos queda más que aguantar lo que ocurra, porque, pues, como tú mencionaste, el campo mexicano siempre ha estado desprotegido y de facto lo que ya pasó es que
también mencionamos que el maíz transgénico no tiene por el momento ninguna restricción. Entonces, todo lo que se ha importado de maíz transgénico se ha naturalmente mezclado por la forma tradicional en México con los maíces autóctonos. Y no veo cómo darle marcha atrás a eso. O sea, no va a ocurrir que de pronto, por dejar de importar maíz transgénico, empiece a limpiarse el maíz y regresen las cosas a como estábamos antes del maíz transgénico. En mi caso particular, yo no recuerdo más de 20 publicaciones sobre maíz transgénico y México. No sé cuántas variedades de maíz transgénico dices que están listadas allí, pero pues deben ser fácil más de 20. Entonces puedo imaginarme que desde el punto de vista público no existe una gran evidencia que uno pueda revisar para saber si hay efectos adversos. Pero por ejemplo, yo en la investigación que hice no encontré ninguna publicación que tenga efectos adversos. Y pues si son del orden de 20, pues tampoco una gran investigación sobre cuál es la penetración del maíz transgénico en México. Entonces, la impresión que a mí me deja es que en realidad no existe suficiente investigación por lo que ya hemos comentado, porque en México no existe el potencial científico para realizar esta investigación, aunque entiendo que por ley se tendría que realizar, por una parte, y por otra, pues de parte de las empresas tampoco parece haber suficiente información. Y bueno, para terminar, yo diría que no me dio la impresión de todo lo que revisé de evidencia de que cause algún problema de salud. O sea, sencillamente dicen, pues el gen está ahí y ya. O sea, se basan en decir, sí me lo encontré tal vez en lugares tan recónditos como Oaxaca, pero no hay más que eso. O sea, no hay evidencia de que el gen haya causado algún problema hacia el ecosistema o hacia la salud. Sí, exactamente, así tal cual. Por ejemplo, este estudio de Sherikat es del 2004 y justamente respecto al flujo génico, o sea, obviamente del 2004, pues ya pasó un buen rato, recordando que México entró a la Organización Internacional de Protección, a las obtenciones en el 2015. Entonces, es de esperar que a partir del 2015 haya un boom de variedades, porque justamente ellos dicen que cuando se entran en vigor hay más variedades. Pero este estudio del 2004 dice justamente eso, que pues no saben. Dice, se ha demostrado experimentalmente y teóricamente que el flujo de genes entre razas de maíz criollo y también entre variedades tradicionales y modernas tiene lugar. O sea, dicen que existe. Pero también, después en el siguiente punto, dice, diversos estudios descriptivos han demostrado que el flujo génico entre maíz y teocintle ocurre, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo persisten los genes de maíz en las poblaciones de teocintle luego de que la hibridación ha tenido lugar en el campo. Y el tercer punto dice, el flujo de genes es importante en el dinámico proceso por el que los recursos genéticos del maíz se manejan en las milpas in situ en México. Los mexicanos intercambian semillas y demás. Es decir, la probabilidad de que actualmente, esto fue del 2004, actualmente que evidentemente ya hay más variedades y más importación, porque se están importando cada vez más, pues se sabe todavía menos. La probabilidad de que haya más incursión de material genético proveniente de una variedad modificada en las variedades tradicionales, pues es mayor. ¿Cuánto? Yo creo que habría que investigarse. Bueno, y retomando un poco esto que comentaba Jorge, ¿no? Ya vimos, bueno, que el decreto habla de la preocupación justamente en relación a la biodiversidad, esta regulación del derecho de obtentores, pero el otro punto importante justamente son los daños a la salud, ¿no?
Y algo importante que se debe considerar es que, bueno, muy probablemente se piensa que los transgénicos podrían causar algún daño y se han hecho algunos esfuerzos, a lo mejor poco concluyentes, ¿no? O se ha concluido que efectivamente no causan ningún daño, ¿no? Sin embargo, también es importante siempre tener en cuenta que, pues, evaluar, ¿no?, la exposición crónica, el consumo crónico, el consumo frecuente, ¿no? Por ejemplo, de una variedad, pues, diferente, ¿no? Que tiene justamente una modificación genética, pues no se puede hacer en un plazo corto, ¿no? Son estudios a muy largo plazo y a lo mejor estamos justamente en ese camino. Sin embargo, el día de hoy, pues sí podemos decir que no hay evidencia que respalde que evidentemente el consumir este tipo de maíces puede causar un daño genético, bueno, un daño a la salud, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los mexicanos, ¿cómo consumimos el maíz? Pues no consumimos el grano, ¿no? Consumimos el maíz procesado, generalmente a través de un proceso de nixtamalización, en donde el grano se cose, después el grano se muele, finalmente se hace el producto que ustedes quieran, ¿no? Tortillas, sopes, gorditas, lo que ustedes quieran, pero finalmente eso lleva también otro proceso de cocimiento a temperaturas altísimas, que muy probablemente a lo mejor toda la cuestión de la composición genética, pues puede ya ahí perderse, ¿no? La desnaturalización de estas moléculas que componen el cuerpo evidentemente tienen que estar a ciertas temperaturas. Si nosotros las elevamos o las exponemos a esas temperaturas, pues a lo mejor ya no es lo que era, ¿no? Entonces a lo mejor, sí, lo que puede ser inseguro, si se llega a determinar, podría ser el grano, pero después de procesarlo y como lo consumimos, ese sería otro reto, de evaluar la posible exposición a esos alimentos pues ya procesados, que es como los consumimos los mexicanos, ¿no? Bueno, y con respecto a eso, si estamos hablando de transgénicos, estamos hablando de maíz transgénico, pero no solamente consumimos maíz transgénico, ¿no? El artículo, este decreto se trata del maíz transgénico, pero ¿qué pasa con los otros alimentos transgénicos que estamos consumiendo? Las fresas, el jitomate, o sea, vemos las fresas tan bonitas, ¿no? Pero sabemos que muchas de ellas son transgénicos para que tengan ese color rojo, o el jitomate, el chile, o sea, y pues como dices, tenemos años de consumir estos transgénicos y a la fecha no hay estudios que demuestren que son dañinos a la salud. Sí, otra cosa que podría hacer es que pues a lo mejor no es el alimento transgénico, sino la combinación de los alimentos transgénicos, ¿no? Sí, se me ocurre que de lo que acabas de decir, esa sería tal vez un buen argumento para decidir no cambiar la dieta totalmente hacia los transgénicos, ¿no? Primero, porque precisamente necesitamos tiempo para evaluar cuáles son los efectos de todo el proceso una vez que el transgénico se produce ya para consumo humano. Pero entonces también vemos que necesitamos tiempo para adecuar el campo mexicano y el uso de los transgénicos, ¿no? O sea, a lo mejor también el grano, lo que sí va a afectar son las otras variedades de maíz y el ecosistema, ¿no? O sea, finalmente, pues se siembra en un ecosistema que tiene algún tipo de polinización, que le exige algo a la tierra, y el mexicano ya sabe cómo lidiar con eso. Entonces cambias totalmente a una cuestión de transgénicos, en donde, pues sí, son variedades que a lo mejor están más acostumbrados a crecer solos, a crecer a partir de fertilizantes, pues sí exige una cierta adecuación y para todo eso, tanto para lo que platico del consumo humano y la salud, tanto para la adecuación al ecosistema, pues se necesita tiempo. O sea, en ese sentido, pues el gobierno mexicano está usando bien su derecho de argumentar que por el cómo se usa el maíz en México, sí necesita mayores estudios y mayor tiempo para pues el bien público. Sí,
Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, ahorita que Laura hablaba un poco de la fresa, me fui aquí al catálogo y puse fresa y encontré fresa. Pero me llamó la atención una cosa, que es que los obtentores en fresa hay más mexicanas, más instituciones mexicanas, comparada con el maíz, que parece ya más. Pues está Monsanto, hay unas empresas que tienen, parece que tienen como su filial aquí en México, pero no parecen que sean pues ahora sí que de dinero mexicano, sino más bien empresas que pusieron aquí sus plantas de investigación. Y en ese sentido sí, o sea, yo creo que sí es un poco contradictorio que por un lado solamente se ataque el maíz transgénico, cuando hay mucho transgénico de otras especies. Está la fresa, la guayaba, el chile, el ajo, o sea, hay muchas. Entonces yo creo que es difícil argumentar que el maíz transgénico en particular va a tener problemas de salud adversas y todas las otras transgénicos no. Yo creo que tiene intereses distintos a si es benéfico para la salud o no. Porque yo creo que si fuese ese el interés, iría a regular todos los transgénicos y hacer ahora sí un análisis pues concreto para cada uno. Son muchos, va a llevar tiempo, pero empezar a hacer ese esfuerzo. Pero cuando va directamente hacia el maíz, yo, o sea, pensaría que tal vez se preocupa por la biodiversidad. Es decir, un miedo a que tanto ingreso de maíz modificado pudiera de alguna forma desplazar a las variedades tradicionales. Como bien decía Jorge, o sea, si se tiene esa duda o ese miedo o esa suspicacia de que pueden causar algún mal, yo creo que se puede prohibir, pero esa prohibición debe estar ligada a una mayor inversión y a un mayor apoyo a la investigación en transgénicos. O sea, no puede quedarse simplemente en maíz transgénico, no, sino fomentar la investigación para dar luz, más luz todavía de la que hay sobre los transgénicos, y si hay un peligro sobre el maíz, buscar cómo se puede proteger. Por ejemplo, está el protocolo de Cartagena, que justamente intenta mitigar los problemas de biodiversidad respecto a las variedades modificadas y entonces empezar a utilizar todos los recursos que ya existen, desde la de propiedad del derecho de obtentor, desde los protocolos de bioseguridad como el de Cartagena, los mismos estudios de inocuidad, todas esas cosas, tomarlas que ya existen y que ya hay información y a partir de ahí construir y no simplemente prohibir. Pero yo sí creo que el primer paso debería ser prohibir. O sea, prohíbo para, ahora sí, denme chance, voy a revisar y reviso. Pero no solamente quedarme en prohibir. Y entonces, con base en todo esto que ya hemos conversado, ¿ustedes creen que estas medidas que el gobierno de México propone justamente con este decreto, en algún punto lleguen a cumplir el objetivo con el que fueron pensadas, que nosotros creemos que justamente es para proteger la biodiversidad y pues proteger, ¿no?, a la población de los posibles efectos adversos, daños que podían ocasionar en su salud? ¿O creen que llegó un poco tarde? Yo diría que no es claro cuál es el objetivo. O sea, sí nos estamos imaginando que a lo mejor es un intento por proteger la gran variedad de maíz que tiene México, pero como hemos platicado, es que prohibir lo que quiere decir es que deje de ocurrir lo que ahorita ocurre y lo que me parece imposible de revertir. De que se necesita mayor investigación, sí se necesita mayor investigación. Y pienso que el contraargumento de los americanos es basado en el hecho de que pues ellos venden maíz y les estás diciendo ya no van a poder vender aquí. Entonces
Pienso que sí se pueden crear estrategias que beneficien a los dos países para que eventualmente salgamos ganando los dos. Por ejemplo, había leído que algo que puede parar el ingreso de maíz transgénico en el campo mexicano es que todas las importaciones tengan el maíz molido. Entonces, una vez que ya entra el maíz molido, pues ya no puede sembrarlo. Entonces, es un ejemplo de cómo podría manejarse esta venta de transgénicos de manera que nos dé tiempo precisamente de estudiar el efecto que tienen en México la inclusión de estas variedades y al mismo tiempo no transgredamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí, y bueno, yo creo que hay que siempre hacer un balance, ¿no? Es probable que este decreto se esté enfocando únicamente, evidentemente, en prevenir las cosas que pueden ser cuestiones de riesgo, ¿no? Para tanto para la biodiversidad como para la salud. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta también que estas modificaciones genéticas muchas veces se hacen pensando en dar un valor agregado a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años se escuchaba pues en todo este ámbito, ¿no? de los transgénicos, de la biología molecular, etcétera, el maíz QPM, ¿no? Que era un maíz que tenía proteína de calidad, ¿no? Tenía otros aminoácidos. Entonces, bueno, eso era algo benéfico, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me ocurre que quizás lo que podemos hacer es pues tener como un banco, ¿no? de semillas en donde realmente pues estén clasificadas y regulado, como es lo que hemos caído reiteradamente, ¿no? Lugares en donde se conozca bien que va a haber siembra de maíz transgénico, cuáles son los lugares donde se van a sembrar las variedades autóctonas y pues tener estas semillas, pues ahora sí como oro molido, ¿no? En donde pues justamente no estén en contacto con otras y puedan permanecer pues con su biología intacta, ¿no? Para poder preservar eso que también tiene un valor cultural para México, ¿no? Pero definitivamente hay que trabajar. O sea, la información que se tiene actualmente no basta para tomar una decisión tan dura como prohibir, ¿no? En ese sentido, yo creo que el gobierno debe acercarse a gente que sea experta en esta área. Aquí en México se cuenta con institutos que trabajan con plantas transgénicas. Entonces, antes de tomar una decisión tan drástica, sería importante que el gobierno se acerque a estos científicos, que los tenemos. Que se acerque y que se asesore, porque muchas veces debido a que están estos convenios internacionales, ¿no? Que hay que cumplir, en donde puede haber repercusiones como la imposición de aranceles, que eso finalmente le va a dar, va a afectar la economía para pues todos estos, la comercialización de diferentes productos, pero yo creo que las personas que no se encuentran trabajando directamente en la ciencia también tienen que entender que esto lleva tiempo y lleva mucho y cuesta dinero. Y que si no hay dinero y no hay tiempo, pues los resultados tampoco van a salir y las decisiones muy probablemente no van a ser las mejores. Entonces, creo que eso también es importante. No sé si alguien tenga algún otro comentario adicional. ¿No? Bueno, pues con esto concluimos y nos vemos en el siguiente IFO Podcast.